Bárbara Figueroa en esta edición de Mesa Central. Bárbara, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Iván. Oiga, estábamos viendo la encuesta Criteria esta semana, en general todas las encuestas. La pregunta es, ¿de dónde crece Janet Jara? Porque va a tener un buen rendimiento en primera vuelta y capaz que gane la primera vuelta. La pregunta es, ¿de dónde crece si quiere ganar la presidencia? ¿Cómo lo ve usted? Tenemos como base, lo primero es que yo creo que acá se hace mucho cuestionamiento respecto a si tenemos piso-techo. Yo creo que lo que hoy día tenemos es un piso muy sólido, y eso es garantía de gobernabilidad, no, porque si da cuenta techo, de que tenemos... Estamos claros que exacto, pero no está de más de explicar que tenemos un piso que es muy sólido y que por lo tanto nos permite proyectar una segunda vuelta con un amplio arco de crecimiento. ¿De dónde? Efectivamente, en el mundo de... más que de los indecisos, yo diría de aquellos que de manera obligatoria se incorporan a la elección. ¿Ya? Con su voto. Que están mayoritariamente por Kast en este momento, según la encuesta Panel UDD, que es la que más estudia ese mundo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay un elemento que hay que medir de manera mucho más fina, y que es lo que estamos trabajando nosotros. No es que tengamos una ciudadanía que está o derechizada o izquierdizada, según el candidato por el cual votase. Lo que tenemos es una ciudadanía que espera respuestas concretas, pero que además no le vayan a meter el dedo en la boca. O sea, no porque tú tengas que votar obligatoriamente quiere decir que no estás atento a lo que está pasando en política, o que te dé lo mismo. Pero como no te da lo mismo, también estás esperando respuestas mucho más concretas en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico y empleabilidad. Y por lo tanto, nuestra impresión es que ahí hay un arco importante de ciudadanía a la que podemos llegar, porque con nuestro programa, creemos, nos hacemos cargo de manera integral de esas necesidades. Ya, el problema en materia de seguridad, por ejemplo, es que a lo mejor no tiene idea que Carolina Toá habló en París respecto de la seguridad y la izquierda, pero sí puede tener una percepción similar a la que estableció Carolina Toá. En resumir, voy a resumir una cosa que contextualmente es mucho más compleja, pero dice, la izquierda le tiene alergia a la seguridad, le tiene alergia al orden público, le tiene alergia a las policías. Puede ser una percepción generalizada que dificulta el trabajo para Jara, digamos. O sea, lo que pasa es que tenemos que estar lidiando permanentemente con una oposición y con candidaturas que en esto han extremado el argumento. Tanto así que de tanto extremar el argumento termina transformándose en un argumento falaz. Porque hoy día la agencia, todo lo que tiene que ver con avanzar en materia de seguridad, desde la constitución del Ministerio de Seguridad hasta la agenda de seguridad que se acordó en algún momento con la oposición, ha requerido los votos de todos nosotros para salir adelante. Lo que pasa es que, tal como ha señalado... ¿No han estado los votos del Partido Comunista, Bárbara? No, yo vuelvo a precisar, lo he tenido que precisar y lo voy a precisar 1000 veces si es necesario. Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario para que despejemos mitos. Lo que nosotros hemos hecho y lo que nuestros parlamentarios y parlamentarias han hecho es precisiones sobre artículos determinados, que creemos que sin una claridad, sin una especificación, pueden ser normas que tiendan al abuso. ¿Quiere decir que son normas abusivas per se? No, pero que requieren mejor regulación, y por eso se exige, o se ha determinado, la necesidad de precisarla. Y en eso hemos hecho propuestas. Aunque sea en contraposición con su gobierno, digamos. Lo que pasa porque es que su gobierno no consideraba que fueran excesivas, sino no lo hubiera redactado de esa manera. O sea, evidentemente, pero eso no quiere decir que en el Parlamento no se puedan perfeccionar las leyes, para eso existe el Parlamento. Si no, bastaría con que el Ejecutivo mandase las normas, el Parlamento simplemente las visa y se acaba el problema. O sea, ¿es una imagen injusta? Es una imagen... ¿Lo que describe Carolina Toá es una imagen injusta? Que más, no voy a decir que es injusto lo que dice Carolina Toá. Lo que creo es que aquí a lo que nos tenemos que enfrentar realmente, más que las declaraciones que ha hecho Carolina Toá, que fue ministra del Interior de este gobierno, y que esa declaración está un poquitito descontextualizada si uno escucha el marco completo. Por eso dije el contexto completo. Con lo que tenemos que enfrentarnos realmente es con una derecha que hoy día, insisto, extrema el argumento sobre que son los reales protectores de la seguridad, cuando en realidad en el último gobierno de Sebastián Piñera no se aumentó un peso el presupuesto para seguridad. Entonces, digamos las cosas como son, ¿no? Digamos las cosas como son. Le doy un ejemplo. La ministra del Interior de Carolina Toá, hay un allanamiento en Villa Francia y el Partido Comunista sale a decir que es un montaje de su propio gobierno. Eso no deja la impresión de que el Partido Comunista no tiene una relación demasiado fluida, aceitada con el tema de la seguridad y con el tema del orden público y con el tema del combate a la delincuencia. Mire, no vamos a caer en la casuística porque si no, no podemos precisar bien el punto. Pero respecto de la situación de Villa Francia, hasta el día de hoy, no hay ningún imputado real. Solo para dejarlo ahí, ¿no? O sea, no quiero meterme en este caso en particular, pero lo que se ha determinado hasta ahora es que no habían antecedentes para poder dar cuenta de que ahí había una acción
premeditada y planificada. Pero solo para precisarlo. Una cosa es la prueba judicial y otra cosa es que sea un montaje. Pero por eso lo digo. Pero solo para precisarlo, porque ya que puso el caso de Villa Francia, es bueno que despejemos hoy día que eso no está ni siquiera, que hoy día prácticamente es caso cerrado. Entonces, es caso cerrado sin culpables. Puede ser. Pero fuera de eso. Pero otra cosa es acusar montaje. Si es que eso es muy grave, porque su partido acusó de montaje a su propio gobierno. Pero mire, yo le vuelvo a insistir, Iván, en materia de seguridad, la agenda nosotros la hemos apoyado. Y lo que sí hemos dicho en el marco del proceso que viene es que lo que necesitamos es tener seguridad, y así lo ha dicho nuestra candidata Janet Jari, nosotros compartimos plenamente su planteamiento, necesitamos mano dura para enfrentar la delincuencia y también necesitamos una mano inteligente para que esto efectivamente se haga de manera, primero, mucho más integral, con políticas preventivas, con mucha mejor articulación, es decir, profundizando los instrumentos que hoy día existen, si tampoco es que vamos a inventar la rueda, pero vamos a tener que hacer avances un poquitito más sustantivos respecto al control de frontera. Por ejemplo, lo hemos dicho en estos días. El presidente propuso utilizar eso instrumentos tecnológicos. El presidente propuso una reforma constitucional para que por decreto el primer mandatario o mandataria pueda poner a las Fuerzas Armadas sin plazo, sin tener que recurrir al Congreso cada cierto tiempo, como es ahora por estado de excepción, en la frontera. ¿Le acomoda eso al Partido Comunista? Yo creo que hoy día existen instrumentos mucho mejores con el uso de la tecnología para poder hacernos cargo de este desafío, porque no hay, ¿cómo explicarlo? No hay capacidad humana para que nosotros pudiésemos tener absolutamente regulado todo el control de nuestra frontera. Pongo un ejemplo, ya que me tocó a mí, digamos, vivir la experiencia. Nosotros compartimos más de 5.500, 5.800 kilómetros de frontera con Argentina. Usted comprenderá que es imposible que nosotros en esas condiciones y con esa extensión fronteriza, siendo una de las más extensas, digamos, límites más extensos a nivel mundial, nosotros podamos decir, mire, vamos a poner a Carabineros y a las Fuerzas Armadas en todos los puntos para evitar. Entonces, pero el presidente sabe eso, porque el presidente no está proponiendo una reforma constitucional para poner un soldado por metro. Está proponiendo una atribución presidencial. ¿No le gusta a usted? Por eso es importante, yo vuelvo a insistir, por eso es importante mirar, yo me hago cargo de lo que nosotros estamos haciendo hoy día en materia del programa. Lo que nosotros estamos trabajando hoy día en materia del programa es que todo esto se complemente, todos los buenos instrumentos que podamos tener, se complemente también con el uso tecnológico. ¿Por qué? Porque en el caso de las Fuerzas Armadas también tenemos que tener un ojo atento a una preocupación que ellos han planteado, que ellos dicen, nuestra labor principal no está solo en el resguardo fronterizo. Entonces, creo que ese elemento uno tampoco lo puede desconocer, ¿no? Y entonces, por eso es importante mirar de qué manera buscamos mejores mecanismos, ¿no? Hemos hablado de implementar mejores y mayores controles en los pasos fronterizos regulares, en los controles de aduana. Por eso digo, cuando uno mira estos fenómenos y trata de incorporarle otros elementos, lo está haciendo precisamente porque no podríamos decir hoy que la solución es una solución fácil. No, sin ninguna solución es fácil. No le pone muchas fichas entonces a la reforma del gobierno. La candidata Evelyn Matei estuvo en la Araucanía el fin de semana. Se comprometió que en un año se termina el narcoterrorismo en la Araucanía. ¿Usted cree que hay narcoterrorismo en la Araucanía? Yo no sé si hay narcoterrorismo. Lo que sí sé es que esto de señalar que en un año, en 6 meses, en 18 meses vamos a hacer tales y tales cosas, pareciera ser a veces un poquito más complejo que solo hacer el anuncio y dar cuenta de una promesa que al final del día, si no se cumple, los dañados no son solamente quienes lo prometen, sino que todo el ejercicio de la política institucional. Y lo que hemos tenido en este periodo es que ha habido efectivamente mucho mejor y mayor control de todo lo que significa el tráfico de madera. Ha habido acciones que han permitido ir bajando los niveles de violencia y hay algo donde sí quizás uno... Convengamos que el problema de la tramitación de esa legislación también, la del tráfico de madera. Hasta el senador Huenchumilla suponía. Claro, pero por algunas normas específicas. Si yo vuelvo a insistir en esto, esto no es una lectura de las normas per se. Pero en republicanos se quejan de lo mismo, les dicen que votaron en contra cuando votaron en contra de un artículo. Ese es parte del rol del Parlamento, nosotros en ese sentido somos respetuosos. Pero respecto de la situación de la Araucanía, quizás donde todavía tenemos un debe, no es solamente los instrumentos de control, de regulación, de persecución y de prevención, de la violencia, del tráfico de madera, del uso abusivo, digamos,
yo diría que de causas sobre pretexto de acciones que no tienen nada que ver con el compromiso de la recuperación de tierra. O sea, disfrazar a hechos de violencia como si fueran una causa, con la causa mapuche. Pero creo que eso, que creo que ha estado en el centro del debate y que está bien, hoy día también requiere un segundo salto. Esto es algo que además en algún minuto se conversó con las Fuerzas Armadas, con su general, que era la necesidad de que esto fuera acompañado y dotado de un plan de políticas sociales. Es decir, también el acompañamiento en torno a más y mejor generación de empleo, mecanismos de mejores servicios sociales. Creo que ahí todavía tenemos un debe del que uno pudiera eventualmente hacerse cargo. Ahora, en este contexto, insisto, en un diálogo que no solamente fue un diálogo entre pares de la institucionalidad civil, sino que también fue un planteamiento planteado por las Fuerzas Armadas en su minuto. Entonces, ¿tú cómo vas a desescalar, por ejemplo, los estados de excepción? No los puedes desescalar solo a partir de los índices de disminución de los ataques violentos. ¿Qué es lo que ha pasado? Disminuyeron. Eso sin duda que tú lo tienes que tener muy, muy, muy presente. Pero también debes acompañar esa política. Y vuelvo a insistir, esto no es un planteamiento solo nuestro. Esto también ha estado en actores digamos, de los órganos de las Fuerzas Armadas. Esto requiere también acompañar esto con mejores y mayores políticas sociales, de tal manera que eso permita un círculo virtuoso, ¿no? Hace 4 años, en el programa de gobierno y en la campaña, se prometía que se iban a terminar los estados de excepción en la Araucanía, que se iba a tratar y que iba a haber un nuevo trato en relación con el problema de la Araucanía. De hecho, se expresó muy palmariamente en el viaje de la ministra del Interior, Isquia Siches, a Temucuicui. Así es. Recién iniciado el gobierno. Posteriormente, a punta de estados de excepción, efectivamente han bajado los hechos de violencia. Ha habido un aprendizaje del gobierno. ¿Ha habido también ese mismo aprendizaje? ¿Comparte ese aprendizaje el Partido Comunista? Bueno, nuestra candidata también lo planteó, ¿no? Uno desearía poder terminar con los estados de excepción, pero entendemos que esto tiene y requiere también, insisto, uno podría decir, este paquete de medidas que acompañen la posibilidad de que esta disminución de la violencia en la zona también vaya acompañada de mejores políticas para su reactivación. Porque no basta resolver el problema mire, terminamos los estados de excepción, saquemos los estigmas de encima. No, necesitamos seguir haciéndonos cargo de lo que fue el acuerdo de paz y entendimiento, pero también necesitamos hacernos cargo de la reactivación de la zona con servicios sociales, con un Estado presente y también con generación de crecimiento y empleabilidad. Esos son elementos esenciales. ¿Janet Jara apoya el acuerdo de paz y entendimiento? Sí, nosotros lo señalamos en su minuto, la candidata lo señaló en su minuto. Está exangüe, está agonizando, digamos. Está complicado, ¿no? Porque efectivamente requiere un primer instrumento que es la aplicación del convenio, de lo que marca el convenio 190, que es 169, perdón, sí, que es el debate de la consulta indígena. Sí. Ahora, en un tiempo electoral siempre es un poquito complejo, ¿no? Llevar a cabo esos procesos sin ningún sesgo y con toda la rigurosidad. Si Jara fuera presidenta, seguiría adelante con esto. Lo que pasa es que ese es una condicionante, porque es parte de las normas que nosotros hemos aprobado internacionalmente y es muy buen instrumento el convenio 169 y la consulta indígena para efectos de poder llevar adelante estas políticas de largo plazo, ¿no? Desde fines de septiembre se ha planteado una interpretación respecto de la famosa cadena nacional del presidente presentando la ley de presupuesto, donde alude directamente a José Antonio Kast. Hay muchos que interpretan, muchos analistas, es cosa de ver los diarios de día en la mañana, digamos, muchos analistas que dicen lo que pasó ahí es que el presidente quiere situar a Kast como su rival y eso significa que no cree que Janet Jara tiene posibilidades de ganar la presidencia. ¿Usted cree que la moneda está desafectada de la posibilidad de Jara para ganar? Yo no voy a hablar por el Ejecutivo. Lo que sí nosotros tenemos absolutamente claro es que no existe razón alguna para que ningún actor de la política chilena se pregunte de qué manera quien pretende conducir los destinos del país pueda explicar la letra chica de sus propuestas, que hasta ahora no ha explicado ninguna. No ha explicado cómo va a mantener la PGU si tanto la ama, cuando la votaron en contra, porque la reforma la votaron en contra sus parlamentarios, y hoy día dice la voy a mantener. Sí, votaron la reforma, ya que estamos en las precisiones, votaron la reforma completa. ¿No? La reforma completa, bueno, pero si tú votabas la reforma completa en contra, ¿qué significaba eso? No es que votaras por un artículo en particular, las dos cosas votaste la reforma completa en contra. Okay. Entonces uno dice, bueno, y ahora resulta que la aman, pero ¿cómo la vamos a sostener si pretenden reducir en 18 meses
6.000 millones de dólares del presupuesto, cuando más del 90% del presupuesto de la nación, nos guste o no, está determinado para cuestiones que son esenciales. Es decir, que no es que tú puedas decir, no, mira, recorto por aquí, recorto por acá. Eso es lo que intenta el presidente. La pregunta es si con el gesto no pone a Janet Jara en una situación incómoda. El diálogo de ahí en adelante empezó a ser entre Kast y Boric, entre Kast y el presidente. Janet Jara quedó como de lado. ¿Usted no cree que la moneda no está teniendo la fe suficiente en su candidata? Insisto, yo no voy a hablar por el Ejecutivo, no me corresponde. ¿Le incomoda la posición de la moneda? Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que hoy día estamos en un debate respecto de un gobierno nuevo. Y por lo tanto, las posiciones que pueda tener... Es viejo, dice usted. Las posiciones que pueda tener el gobierno en ejercicio son legítimas, pero efectivamente el debate hoy día es respecto de quienes son candidatos y candidatas a la presidencia, porque son los que van a... el gobierno no tiene nada que decir aquí. No es que no tenga nada que decir. ¿Cómo no va a tener nada que decir si tiene que defender sus políticas? Sí, o sea, sería muy extraño que un gobierno no defendiera lo que ha hecho, ¿no? Lo bueno para nosotros es que gran parte de los grandes legados de este gobierno están asociados a quien hoy día es nuestra candidata de la coalición. La reforma de pensiones, el aumento del salario mínimo por sobre los 500.000 pesos en menos de 4 años, que era la propuesta inicial del programa. Janet Jara logró que esto se lograse mientras ella fue ministra y que se siguiera aumentando ahora que es candidata presidencial. Las 40 horas, avanzar en... bueno, hay otras medidas, ¿no? El royalty y otras que no tienen, digamos, una vinculación directa con trabajo, pero es evidente que las grandes propuestas sobre las cuales hoy día el gobierno puede reconocer legado fueron encabezadas por quien en ese minuto era ministra del Trabajo y hoy día es nuestra candidata presidencial y por lo tanto en ese sentido creo que uno no podría hacer un juicio crítico. Ahora bien, estamos en un tiempo nuevo, estamos en desafíos distintos, hay candidaturas presidenciales distintas, programas con énfasis distintos y por lo tanto esperamos que esto también sea lo que se plasme en el debate que viene de ahora en más. El viernes le entregaron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder de la disidencia de la oposición venezolana. Eso tuvo reacciones en mundos de izquierda distintas por todos lados. La candidata Jara apoyó, entiendo, saludó eso. Pero la diputada Carmen Hertz, que es de su partido, retuiteó un tuit donde Pablo Iglesias, el ex líder de Podemos en España, comparaba a María Corina Machado con Hitler. Independientemente de la entidad de ese comentario, ¿pone el premio a María Corina Machado en una situación incómoda a las izquierdas en Chile y en Latinoamérica y en el mundo? En situaciones incómodas no, yo creo que no. ¿Por qué nos tendría que poner en situaciones incómodas? Creo que al mundo lo pone en una situación incómoda cuando tenemos conflictos tan importantes y tan relevantes y sobre los cuales se ha pronunciado todos los países y fue tema central en la última Asamblea General de Naciones Unidas, como el conflicto de Gaza, ¿no? Como el exterminio y el genocidio que está haciendo Israel contra Palestina. Pero el hecho de que se premie a una disidente tan notoria de un gobierno que ustedes han apoyado puede ser incómodo, digo yo. Es que vuelvo a insistir, o sea, yo creo que eso es quedarse en una pequeñez tremenda. O sea, si el Premio Nobel de la Paz se va a transformar en una toma de posición respecto de los conflictos particulares de las naciones, me parece que es un debate, ¿me entiendes? Yo no me voy a meter ahí. Esto podría haber sido peor, podría haber sido Trump. Entonces, bueno, por decir una cosa, ¿no? Ajá, para ser bien claro. Pero lo cierto... Bueno, eso es lo que dice Pablo Iglesias, por eso te llegó hasta Hitler, digamos. Pero lo cierto, yo insisto, Iván, en un tiempo donde de verdad el foco debería estar puesto en la paz y en el fin del exterminio de un pueblo, de un Estado que han reconocido gran parte de los países hoy día como el Estado palestino, me parecía que podría haber un gesto mucho más noble en torno a esta causa que ha sido mundial. El resto no es una materia que ni incomode ni acomode, es una materia que de verdad, como dijo la presidenta de México, sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Lo que pasa es que se espera de Latinoamérica, se espera, por ejemplo, del Partido Comunista chileno, una presunción, algún comentario respecto de una cosa que es compleja para ustedes. Es que, insisto, en el fondo ustedes apoyan a Nicolás Maduro. Es que yo insisto, no es complejo. Si lo complejo acá, Iván, lo complejo no es lo que opine el Partido Comunista o si algo le incomode. Lo complejo es que tú tengas hoy día a Estados Unidos
poniéndole aranceles a los países en función de sus posiciones políticas, que hoy día le haya impuesto un arancel de 100% a China para tratar de generar una competencia donde al final los que vamos a pagar el costo somos los países más chicos. Si este tipo de cosas no son inocuas, al final a nosotros igual nos afecta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los países chicos? Los países chicos lo que tenemos que hacer es nuclearnos, fortalecernos. América Latina se tiene que fortalecer, porque de esa manera protegemos el empleo, protegemos los salarios, que esa es nuestra preocupación principal. Cuando tú tienes buques de guerra frente a las costas del Caribe, ese es un problema. Invasiones, o sea, ese es el problema. No es un problema de que le incomode al Partido Comunista. Medirlo en esa medida, yo me sentiría profundamente orgullosa si tuviéramos la posibilidad y el control del mundo, ¿me entiendes? Pero ni por esa lejos. estatura. Ni por lejos. Bárbara. Entonces, hablemos de los temas de fondo. Y creo que en esa materia, estas situaciones que se dan a nivel internacional, insisto, el efecto que tienen o cómo nos tocan, tiene mucho que ver con el potencial con el cual nosotros queremos crecer, generar más inversión y sobre todo generar más empleo, que es una cuestión clave y fundamental para que la ciudadanía y las familias trabajadoras puedan vivir bien. Cuando nosotros hablamos de 720.000 pesos Bárbara. de ingreso y de salario, estamos hablando de también generación más de empleo. Muchas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Iván. Con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, hoy en Mesa Central. También con nuestros auspiciadores.